Muy buen día, que Dios nos lo bendiga. Nos quedamos en Malaquías 2:7, donde dice las escrituras que los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero de Jehová de los ejércitos es este. Y hermano, y a veces cuando no somos verdaderamente mensajeros de Dios, porque muchos incluso no aceptan ni el sacerdocio, porque lo ven anticuado, porque quieren hablar con palabras modernas hoy en día. Los teólogos, como se dicen ellos, las eminencias, como muchos quieren que los llamen, que los reconozcan, más por el nombre secular que por el nombre que Dios nos ha dado. Somos maestros y a veces somos maestros, somos sacerdotes, somos profetas, somos evangelistas, somos pastores. Pero muchas veces estas palabras, porque hoy en día en vez de ser pastores, muchos se hacen llamar líderes. Entonces son cosas que nosotros cogemos del mundo y la llevamos al púlpito, hermano. Por eso muchos no tienen revelaciones de Dios, porque no han aceptado las cosas como Dios es. Recordemos una cosa, que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y esta misma palabra sacerdocio que la empleó en Génesis 14 con Melquisedec, hoy en día sigue vigente. Pero lastimosamente esos sacerdotes hoy en día no hay, hermano. Porque nosotros como ministros de Dios tenemos que ser doctores. Cuando decimos maestros, somos doctores. Al enseñar, estamos sanando. O sea, muchas veces nos volvemos médicos nulos nosotros. Que van los enfermos a buscar la ley de Dios en nuestra boca para resolver los problemas de ellos, y no se los damos. Muchas veces se los damos naturalmente, pero no se los damos espiritualmente, porque vemos incluso a esos anticuados y empezamos a llamar a los cristianos, a los verdaderos hijos de Dios, que son religiosos. No somos religiosos. Primeramente somos espirituales, y después de espirituales somos santos delante de Dios nosotros. No importa, podemos tener caída, pero eso es lo que buscamos todos y cada uno de nosotros. Fíjense que Pablo, cuando manda las cartas, dice a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Corintios. Él habla así. Pero no hemos vuelto tan religiosos, que ellos son los religiosos. ¿Por qué religión? Religión es algo, una tradición que se sigue. Bueno, fuera que siguieran la tradición de Dios, pero siguen las tradiciones del mundo. Y por estas cositas, a veces me parece que es que la iglesia está en decadencia, que han ido minimizando las cosas de Dios. Y por combatir todas estas cosas, incluso abrogan la palabra de Dios. Lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios ha puesto. E incluso empiezan a poner cosas de hombre. Cuando uno habla de Dios, dice, pero usted es muy religioso. Usted es un extremista. Y no, es que nosotros no nos vamos más allá ni más acá, sino que tratamos de estar en el centro para que la palabra de Dios nos rodee completamente a nosotros. No podemos estar a la izquierda ni a la derecha y peor atrás, hermano. Tenemos que estar en el centro para poder ver toda la palabra de Dios que nos rodea, que nos enseña, que nos edifica, que nos fortalece, que nos saca adelante, que nos lleva a enseñar, a dar la solución a aquel hombre de Dios que tiene, ya sea en su casa, en su hogar o en su enfermedad. Pero ¿cómo van a ver hoy en día sacerdotes si más está esta gente en el mundo que obedeciendo a Dios? Fíjese que la palabra de Dios a veces, yo le digo, se vuelve un poco difícil. ¿Por qué? Porque es como cuando tú estás caminando y te diriges a un lugar. Por ejemplo, tú te estás caminando para el norte y te diriges, así es la palabra, te vas para el norte y como que de repente te encuentras por el este o por el oeste. Y tú dirás, ¿cómo es eso? Fíjate, cuando tú lees Malaquías, primeramente Dios les está hablando a los sacerdotes. A todos los sacerdotes les está hablando. Pero fíjate que aquí aparece Cristo. Por eso te digo, le está hablando a los sacerdotes. Le está diciendo que todas sus bendiciones, lo que ese sacerdote o aparentemente el sacerdote está bendiciendo, la va a volver maldición, dice en Malaquías 2. Y aquí lo dice, hermano. Si no oyeres y si no decidí de corazón dar gloria a mi nombre,
ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Fíjense qué cosa tan tremenda que hay hoy en día. Hoy en día hay esto en el mundo. ¿Por qué? Porque estos sacerdotes no te acercan del corazón. Por eso es que le digo yo que la palabra de Dios a mí me enseña que lo primero que ve Dios en nosotros es nuestro corazón. Él no está viendo nuestras actitudes, nuestros comportamientos con los demás gente que están alrededor de nosotros. Porque sabemos que ahí estamos actuando en hipocresía. ¿Por qué en hipocresía? Porque con los hombres somos dulces, somos amables, nos portamos bien. Pero dentro de nuestro corazón hay otra actitud. Eso se llama hipocresía, hermano. Y Dios a estos hipócritas lo está desechando. Dios a estos hipócritas le está diciendo: voy a maldecir toda bendición. Y de eso tenemos que tener cuidado. Porque imagínate que un sacerdote que esté mal ubicado en las cosas de Dios, que no tenga su corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios, toda bendición que venga de ese sacerdote, que te la transmita a ti, va a ser una maldición. Eso dice la Escritura. Por eso, este evangelio de Malaquías es un mensaje para los sacerdotes. Aquí le está hablando directamente a los sacerdotes. Por eso cuando habla en Malaquías 3, del 6 al 12, donde habla, ustedes me robáis, habla de los sacerdotes que le están robando el diezmo y las ofrendas a él. Pero fíjense que esto es interesante. Usted lee este capítulo 2 de Malaquías y va a ver cómo le está hablando a los sacerdotes. Le está llamando la atención. Pero el versículo 5, tome atención lo que dice. Es como que ya se desvía, como que debes aprender a ver de quién está hablando aquí Dios. Y recién me di cuenta esta semana, ¿sabe, hermano? Le voy a decir la verdad, recién me di cuenta esta semana que estaba leyendo. Por eso, yo ya había leído la otra semana Malaquías 2, 7, ya se la había leído, pero leyendo en esta semana, incluso fue creo ayer o antes de ayer que recién me doy cuenta de esto. Se ha desviado Dios en la palabra, me está hablando de una cosa y de repente aparece otra aquí, y ahí donde está el misterio de Dios. Ahí donde debes de saber qué Dios nos está diciendo. Por ejemplo, los israelitas siempre esperaban al hijo de David. Por eso David, el Señor se acerca y no dice que David, que el ungido de Dios, el Cristo, es hijo de David. ¿Y por qué dicen los salmos lo siguiente? Dijo el Señor a mi Señor, hablando David. Diciéndole, bueno, pues parece ser que el Cristo no es hijo de David, sino hijo del Altísimo. ¿Ah? Pero entonces, cosas como esta debemos de nosotros estar pendientes. Por eso le digo, tú te vas al versículo 6 de Malaquías 2, versículo 6, y dice así: mi pacto con él fue de vida y de paz. Fíjate, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Habla como que ya esto ya ha pasado. Y estamos hablando de Malaquías que antes que llegue Cristo pasaron como 400 años o 500, algo parecido, pero faltaba. Pero aquí habla como que ya había sucedido, hermano. O sea, ese pasado lo ve como un presente. Por eso nosotros nos dicen, nosotros ya estamos sentados en los lugares celestiales con Él. Porque Dios nos ve así. Y dice, delante de mi nombre estuvo humillado, refiriéndose a Jesús, porque Él dice que honraba al Padre y de Él se acercaba. A pesar de ser hijo, se presentaba humildemente, no jactancioso, porque sabía que todo dependía del Padre. En el versículo 6 dice lo siguiente: la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. Cristo. En paz y en justicia estuvo. Todavía no ha llegado y dice estuvo. Estuvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad.
Y ahí habla de él, ¿quién es él? Porque los labios del sacerdote han de guardar sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero de Jehová de los ejércitos es él. Hablando de Jesús. Y él es el sacerdote donde nosotros nos podemos acercar confiadamente. Por eso cuando él llega a Israel dice, yo no he venido por los sanos. Bueno, si tú te crees sano, si no tienes nada, le dice, dándole a entender así, yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. ¿Enfermos de qué? Físicamente, no, a los enfermos del alma. Porque esa alma es la que va a tener que dar cuenta de nuestro comportamiento aquí en la tierra. Hablando de Jesús, que es el sacerdote perfecto. En él dice, no halló nada. Fíjate cómo aparece Cristo. Y después sigue, y en el 8 sigue ya reprendiendo a los sacerdotes, a los levitas de ese tiempo. Por eso, hermano, debemos de saber cuando Dios habla de una cosa. Y no es el único versículo bíblico o el único capítulo de la Biblia que yo voy a decir. Yo veo muchos capítulos de la Biblia como que ahí Dios introduce un código. Descíframe ese código. Pero a veces nosotros no entendemos eso. Fíjense, aparece Cristo ahí, hablando del Cristo, de mi Cristo ya. Como que ya había sucedido eso, y eso pasó después de 400 años y más, por ahí, la llegada de Cristo. Amén. Entonces, toda persona o siervo de Dios que se acerque a un sacerdote, ese sacerdote le debe de dar solución a su problema. Le debe de dar la palabra exacta, lo que él necesita. De ahí para allá depende de él. De cómo esté su alma, de cómo esté enraizada en este mundo, depende de él. Lo importante es que tú le estás dando una palabra exacta de sanidad para él. Que no vaya a ser como en el mundo secular, en el mundo natural, que el médico le manda a los enfermos su medicina. Tómese esto y le da la pastilla, cuántas veces al día tiene que tomársela y qué tiempo de durar, pero muchas veces hasta estos enfermos, y muchos son enfermos hasta de muerte, no obedecen, hermano. Es diferente, por eso le digo. Se le da la solución, pero ellos hacen lo que quieren. Ellos quieren sanarse más rápidamente o morirse más rápidamente. Eso pasa en el mundo secular y también en el espiritual de Dios. Y debemos de saber cosas como estas. Fíjense, vamos a abrir nuestra Biblia ahorita en Segunda de Crónicas 29, 15. Así aquí está. Y dice así. Del 15 al 18 dice. 29, 15. Del 15 al 18 dice este. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey a las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, el atrio de la casa de Jehová, y allí los levitas la llevaron fuera del torrente de Cedrón. Y comenzaron a santificar el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y un día, en el día 16 del mes primero, terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequiel y le dijeron: ya hemos limpiado la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos los instrumentos y la mesa y de la proposición con todos sus utensilios. Yo quiero que sepa que aquí está hablando Dios acerca de que habían abandonado el templo de Dios. ¿Por qué? Por el rey Acaz, que era padre de Ezequías, que fue un hombre idólatra, hermano, que no decidió
honrar a Dios como era, como se lo merecía. Ezequías dice incluso, yo he leído la historia de Ezequías, que dice que es el mejor rey. A veces dice mejor que David, no sé, hermano, pero aquí sí dice la Biblia que no hubo rey ni antes de él ni después de él, de Ezequías, que fue un hombre muy temeroso de Dios y comenzó a llamar a los sacerdotes que estaban fuera del templo. Parece ser que el padre de este hombre había hecho leña, se puede decir, el templo de Dios, la casa de Dios. Los sacerdotes andaban por la calle, parece ser, y él los reúne. Los reúne a todos y comienzan a limpiar, y dice que saca toda inmundicia, todas las cosas que no es Dios. Empieza. Mira, hermano, es el caso de nosotros. Hoy en día la casa de Dios o el templo de Dios somos nosotros. Más que todo el templo de Dios somos nosotros. Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Hoy en día el Rey se ha acercado a nuestro Rey y nos da las órdenes que limpiemos este templo, que se encuentra tan sucio, tan devastado, tan caído, donde hemos absorbido cosas del mundo. Dice, saca eso, limpia. Y exactamente él llama el rey. En este caso nosotros tenemos a nuestro rey, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que ve en qué situación se encuentra la casa. El templo del Espíritu Santo, en qué condición. Y él quiere limpiarla totalmente. Y para eso tiene que llamar a los sacerdotes de hoy en día. Los sacerdotes de hoy en día que tienen temor de Dios. Apuesto que no todos se acercaron, hermano, a hacer la voluntad como el rey le había dicho. Pero estos sacerdotes sí estaban dispuestos a limpiar el templo. Hoy en día el Señor está llamando a unos pocos por ahí que tienen verdadero temor de Dios, y está diciéndole a la gente que se limpie totalmente de las cosas de este mundo, que no piensen que las cosas de este mundo buenas son aceptables delante de las cosas de Dios. Recordemos que Caín ofreció una ofrenda a Dios, y no que la ofrenda de Dios era mala, sino que la de Abel superó. Pero Dios vio con malos ojos que cogió las cosas terrenales, las cosas de esta tierra, para presentárselas a Dios. Y Dios no está aceptando nada de este mundo, porque nosotros, como dice primera de Pedro 1:29, 2:9, perdón. Primera de Pedro 2:9 dice que nosotros somos pueblo escogido, somos linaje de Él, somos real sacerdocio, nación santa. Somos del reino de arriba. Por lo tanto, Él pide que nosotros empecemos a traer las cosas de allá arriba para acá abajo, y que empecemos a cerrar, a encajonar las cosas de este mundo, y empezar a abrir las llaves de los cielos a través de nuestras oraciones para que vengan a nosotros. Pero mientras nosotros no cerremos las llaves de aquí, de este mundo, difícilmente las llaves de arriba se van a abrir. Van a rebotar, hermano. Y nosotros necesitamos una limpieza. Fíjate que hasta yo me nombro. Nosotros, ahora imagínate a esta gente que andan más allá que acá, hermano, que están más lejos que cerca. Es más, ni siquiera se están acercando y se hacen llamar hijos de Dios. Lastimosamente hoy en día así es, hermano. Ellos llaman religión a otros le llaman religioso, y no se dan cuenta que ellos son los religiosos. ¿Por qué? Porque siguen costumbres de hombre, de cómo les enseña el hombre. Hermano, las cosas están tremendas dentro de este mundo con respecto a las cosas de Dios, que hoy en día, si tú no te despiertas, vas a ser engañado como muchos. Fíjate que hay esta escuela de profetas, que ellos llaman que ellos te enseñan a ser un profeta. Tú ves unos videos que hablan, yo creo que los grabaron en oculto, como esta escuela de profetas coge a esta juventud, porque la mayoría eran jóvenes incluso.
Y están de que profetizando, tienen un instrumento común y corriente en la mano y como que están hablando y como que están profetizándole a uno y están gritándole a uno. Y digo, espérate. Si nosotros tenemos una escuela, la escuela del Espíritu Santo que Él nos enseña a nosotros. Y cuando se llama de profeta, el hombre no decide, es Dios quien ya lo constituye, o es Cristo que lo constituye. Primeramente allá arriba cuando llega Él y lo llena todo, dice, y de allá constituyó, dice, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, pastores y maestros los constituyó allá arriba, es Dios. Y cuando vemos en los dones del Espíritu Santo, vemos esos dones que le dan. Entre esos dones está el ministerio del apostolado, el ministerio de la profecía, el ministerio del evangelio, del maestro. Esto no es cuestión que tú cojas a cualquier persona y le digas, tú vas... Por eso tú mira cómo está la iglesia, ponte a pensar un ratito ahí, estacionate un ratito. Esto no es de escoger al que a mí más me simpatice, al que lo vea mejor. Aquí no es cuestión de eso, sino que esté lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de inteligencia, lleno de integridad hacia Dios. A esa persona es que la escoge Dios incluso. Al ver lo que hizo todo el padre de Ezequías, él comienza a reformar, se puede decir, a hacer una reforma acerca de Dios. Y fíjate que hubo bendición en el pueblo. Por ahí mismo, vámonos al 31, segunda Crónica 31. Y hay bendición. Del 3 al 10 dice así. El rey, o sea, hablando de Ezequías, el rey contribuyó de su propia hacienda para el holocausto, a mañana y tarde para el holocausto de los días de reposo, lunas nuevas, fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Dios. Cuando tú ves aquí todo esto, tú lo ves a Cristo, hermano. ¿Sí? Porque es tu día de reposo, Él representa las 7 fiestas, Él es todo. Aquí tú ya lo estás viendo a Cristo en nuestra actualidad, cómo se porta Cristo. Vuelvo y repito, el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos, él fue un holocausto, a la mañana y la tarde para los holocaustos de los días de reposo, es nuestro reposo, es nuestra luna nueva, o sea, nuestra fiesta solemne, como está escrito en la ley. Este es el 3. El 4 dice, mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y dijeron asimismo, en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de la vaca, de las ovejas y le trajeron los diezmos de los santificados de las casas que habían de las cosas que habían prometido. A Jehová su Dios y las depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y al pueblo de Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de estos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó, desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido su pueblo y ha quedado hasta abundancia de provisiones. Fíjate lo que hace todo esto. Era un pueblo que estaba sufriendo. Es más, ya se habían llevado al Israel, a las 10 tribus, ya
se lo habían llevado cautivos a ellos. Y este mismo rey quería cautivar a Ezequías y él triunfó. Lo que te quiero decir es que este pueblo se sintió bendecido cuando decidió obedecer al rey. Y fíjate qué bendición. Ellos traían gustoso todo lo que tenían. Todo lo que la tierra proveía, todo lo que su lagar tenía, ellos lo ofrecían y lo llevaban al templo de Dios. Los diezmos, dice incluso que hasta los israelitas, aquellas 10 tribus perdidas todavía habían por ahí, hasta ellos se acercaron y hicieron lo mismo, diezmaron. Porque se sentían bendecidos. Ese pueblo estaba pasando mal, hermano. Solo bastó que llegue un hombre de Dios, un rey como este, y ponga orden en esa casa, en ese pueblo, en ese lugar. Para que este pueblo comience a salir adelante y empiece a producir. ¿Y por qué no le iban a dar gustoso? Peor, no tenían nada. Por eso les digo, tú imagínate que estés pasando mal un día y de repente te den una fuente de ingreso. Tú dirás, es tu fuerza, pero la fuerza te la da Dios, la decisión te la da Dios. Recordándote, ponte en el pasado, no tenías nada, ni para ti ni para tu familia, pero ellos se sentían agradecidos porque no tenían solamente para ellos, sino que tenían para darle a Dios. Y fíjate algo muy importante que creo que dice en el ciclo. Dice el sacerdote Azarías que ya no le falta nada. Parece ser que estos sacerdotes pasaban necesidades. Pero si tú lees todo esto, te vas a dar cuenta como los sacerdotes dicen, ya no nos falta nada. Tenemos abundancia y nos sobra. Comemos. Y es así como hoy en día muchos verdaderos sacerdotes de Dios se encuentran. Por esto que quieren combatir la corrupción evangélica, hermano, porque así hablemos, la corrupción evangélica, ellos comienzan a decir, ya no es esto, ya no es esto, ya no se diezma, ya no hay profeta, ya no hay apóstol. Metiéndose en la constitución de Dios. Dios tiene su constitución y en Él no hay democracia, hermano. Ahí el único que manda es Él. Y Él es justo. ¿Por qué? Porque al vernos a nosotros se ve a sí mismo. ¿Por qué? Porque somos parte de Él, somos parte de su cuerpo, somos parte de su reino, somos hijos del reino. Está bien que tú combatas la corrupción en el evangelio, porque es corrupción, hermano. Pero no por eso tú vas a abrogar la ley de Dios como lo estás haciendo hoy en día. No puedes hacer eso. Qué agradecido. Tú si te metes en el Señor, vas a ver unos sacerdotes agradecidos porque tienen en abundancia lo que no tenían antes. Ellos estaban dedicados completamente a Dios, hermano. Tal vez ellos no sabían hacer otra cosa, porque ellos estaban dedicados. Recuerda que los eligió Moisés a ellos cuando dijeron, vengan para acá todos. Y entre todos, todas las tribus solo se acercó la tribu de Levi a Moisés. Entonces esta gente solo estaba dedicado, solo sabía de Dios. Y al llegar este rey que le molestaba las cosas de Dios, lo sacó de ahí. ¿Qué habrán estado haciendo estos sacerdotes todo ese tiempo? Si no sabían hacer nada. Ahora, claro está que Dios tiene que haber estado con muchos de ellos, porque a su manera ellos estaban orando. Era como Elías. Elías era un profeta. Pero Elías también pasó necesidad cuando Jezabel lo quería matar. Yo tuve que llevarle por medio de los cuervos comida a este hombre. Se sintieron agradecidos y así mismo el pueblo agradecido. ¿Por qué? Porque tal vez ellos incluso por haber dejado a Dios no tenían bendiciones. Sus campos tal vez estaban estériles, secos. Y es en el momento que llega este rey y les hace ver en qué condiciones. Fíjate, siendo el hijo de este hombre, no actuó de la misma manera que él.
que así como él se portó mal, fue uno de los peores reyes, el padre de él. Él dice, las escrituras, que no se le ha levantado rey ni antes de él ni después de él, así como dice la sabiduría de Salomón. Ni antes de Salomón ni después de Salomón se le levantó con tanta sabiduría un hombre como Salomón, solo Cristo Jesús. Cristo Jesús lo supera a los dos, claro está. Pero de ahí para allá nadie, hermano. Amén o no amén. Debemos de saber, hermano, Cristo está cerca, hermano. Muchos incluso rechazamos las fiestas. Las 7 fiestas de los judíos. Pero nosotros tenemos que saber una cosa, que las 7 fiestas las tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué las tenemos que tener en cuenta? Porque Jesús muere en esa fiesta, resucita en esa fiesta. El Pentecostés es parte de las fiestas. Y en una de esas 7 fiestas Jesús va a volver otra vez. O va a venir a recoger su pueblo al sonar la final trompeta, como dice las escrituras. Va a venir en una de esas fiestas, y tal vez en la 7ª fiesta, donde va a venir a destruir todo. Y nosotros estamos lero. Si no somos sacerdotes de verdad, no vamos a conocer las cosas de Dios, hermano. No vamos a saber defendernos de los acontecimientos de este mundo, de lo que sucede en este mundo. Si no caminamos bajo el temor de Dios y la obediencia, estamos tostados, hermano. Vamos a seguir hablando de este diezmo. Vámonos a Levítico. El último libro de Levítico es el 27. Y los últimos versículos de este mismo libro son del 30 al 34. Dice así: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vaca, de oveja, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio, en cambio serán cosas sagradas, no podrá ser rescatado. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Dedicado es consagrado. Esto no podía ser cambiado. Y si lo cambiaba, hermano, y si cambiabas eso, tú tratabas eso de cambiar tu diezmo por otra cosa, tenías que dar los dos. Fíjate, es que el diezmo en el tiempo del Antiguo Testamento, o el diezmo de los levitas, como dicen muchos, porque el diezmo no es de los levitas, sino de Dios. Es de Dios el diezmo. El diezmo del Antiguo Testamento era obligación, hermano. A diferencia de estos tiempos que estamos viendo, que no es obligación, es agradecimiento por lo que Cristo hizo en la cruz. Dios no te va a obligar. Si tú eres agradecido a Dios, tú vas a diezmar. Tú vas a diezmar. Después vamos a ver esto porque es muy interesante esto. A veces por adelantar el tiempo, digo cosas que me sacan de este principio de Dios. Y dice incluso que añadirá la 5ª parte. Ahí la verdad, muchos dicen que es el 20% que tienen que dar. Otros, pero a mí, yo digo, ¿la 5ª parte de qué, pues? ¿De todo lo que se ganó en el mes? ¿O la 5ª parte del diezmo tiene que añadir? Bueno, él dice que era la 5ª parte. Hoy en día no vivimos eso, es verdad, hermano. No la vivimos, pero recuerda que todo esto es una sombra para este presente que nosotros tenemos. Las cosas no las tenemos que hacer como nosotros queremos o como a nosotros nos beneficia, sino como Dios nos la manda. Mira, el versículo 33 dice así, dice: no mirarás si es bueno o es malo, ni lo cambiarás. Si lo cambiares, tanto él como el que se dio, en cambio serán cosas sagradas, no podrá ser rescatado. O sea, hablamos de eso. Pero no mirarás si es bueno o es malo, lo está diciendo claramente.
por decir así. Si es bueno, uy, es mucha cantidad, pero tanto. Ay, Dios mío, tanta plata le voy a dar al sacerdote. Dice, no mire si es bueno o es malo. Si es malo en caso, uy, solamente voy a dar estos $2 del mes. Es que solamente, hermano, te cuento una anécdota mía o un testimonio mío. Lo que me pasó a mí con un diezmo. Tú te puedes imaginar que yo un diezmo de 20 centavos. Yo lo di. Pero ¿sabes qué pasa? Yo como no creía en eso en ese tiempo, hasta ahorita Dios nos pide que pongas tu nombre. Yo no les ponía nombre, pero yo diezmaba y pongo los 20. Y después, en una predicación o una enseñanza, no me acuerdo en algo, pero me la dieron y ahí me sacaron a decir, ¿cómo va a creer que se va a ganar esto? Dice, yo no creo que esto se haya ganado. Tú no sabes cuál es mi situación. Yo digo, ¿qué le pasa? Ella sabe cuál es mi situación. Es que están viendo por los diezmos, hermano. Y eso es lo malo de poner muchas veces los nombres ahí. Ya sabes, fulano de tal, si das $500, ya sabes cuánto has ganado en el mes. Si das $100, ya sabes. Entonces ya te tienen. Y prácticamente me reclamaron y tal vez no me llevaron. Es porque no ponía yo el nombre. Tal fue ese caso que yo no participé en no sé qué cosa porque es que usted no diezma, yo sí diezmo, le digo. No, es que ahí no consta que es que yo no pongo el nombre, le digo. La Biblia no me dice que ponga el nombre, sino que diezme nomás. Porque fíjate, esto trae codicia, hermano. Les trae codicia. Y empiezan a ver al hermano como coqueteándole. Porque ya saben lo que ganan a través del diezmo. Y eso me hicieron a mí personalmente. Dice, no mirarás si es bueno o es malo. Y Dios te lo está diciendo hoy en día. Porque eso es lo que está viendo peor. Si estás sacando el resultado de todos los que han diezmado, no mires si es bueno o es malo. Tú obedeces, te dice el Señor. Obedece. Porque nosotros somos llamados a obedecer. No andar preguntando. Deuteronomio 12, del 8 al 9 dice así: no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. Cada uno hace lo que bien le parece, lo que le da la gana. Vuelvo y repito este versículo de Deuteronomio 12, 8 al 9. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. Cada uno lo que bien le parece. Porque hasta ahora no habéis entrado en el reposo y en la heredad que os da Jehová vuestro Dios. ¿Te das cuenta? Lo que está diciendo, que no haga lo que a ti te dé la gana. Porque eso nos toca a nosotros, hermano. Porque hasta ahora nosotros no entramos totalmente al reposo de Dios. Todavía nosotros no entramos a la heredad de Dios. Todavía estamos aquí luchándola, peleándola. No a hacer lo que a nosotros nos da la gana. Y es por eso que a través de estas enseñanzas, de estas predicaciones, se está instruyendo al pueblo diciéndole, estás mal. No hagas eso. No es que lo hagan ellos. Fíjate si yo me pongo a ver lo que hacen estas iglesias, que más que chuecas están perdidas, porque en un lugar con tanta curva, tú por lo menos sabes que va a llegar. Pero en algo perdido, hermano, yo no puedo estarme fijando en ellos. No puedo, me pierdo y pierdo a los demás. Los que ven, mira, yo soy así, hermano. Muchos cuando ya saben, usted sabe la verdad y está en esa iglesia, es como que Dios le está diciendo, sal de ahí, pueblo mío, porque el que te guía te engaña. Si tú sigues ahí ganando almas para esa iglesia, ¿sabes a dónde te estás llevando esa alma? Al mismo lugar que tú sabes que tienes que ir. Y no va a ser a la presencia de Dios. Va a ser un lugar muy desagradable que no entras tú, no entra el pastor y no van a entrar los que tú estás llevando allá a ese lugar. Debes de considerar a esa gente. Aquí no es como te miren que eres un buen ganador de almas. No. Porque muchas veces de esa manera, como dice las escrituras, Dios le dice a los fariseos, lo hacen doblemente hijos del infierno.
Porque hay mucha gente sedienta y queriendo saber de Dios, pero la desubica. Fíjate, Pablo tenía hambre y sed de Dios, y él consentía la muerte de Esteban, consentía que se maltratara, se ultrajara, se llevara preso al pueblo de Dios, pero él amaba a Dios. Dios lo que le enseñó fue la dirección exacta, cómo tenía que acercarse a él. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Viendo gente que está con hambre de Dios, queriendo saber de Dios, queriendo conocer a Él, es enseñarle la dirección para dónde tiene que caminar, para dónde tiene que conducirte, qué tiene que hacer. Las cosas no son como nosotros queremos, hermano. En el 34 dice, estos son mandamientos de Dios. ¿Y te harán abrogados los mandamientos de ese tiempo de acá? No, porque dice la ley de Jehová no ha sido abrogada. Jesús nos dice, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y nosotros ¿qué estamos haciendo ahorita? Es cumplir la ley de Dios y decirle, solo se acabaron esos ritos. Nada más, ya no me vas a presentar animales por tu pecado, porque ya Cristo se presentó por ti. Ya no vas a matar, porque ya están muertos en el momento que pecas a alguien. Está haciendo cosas, ya están muriendo, ya están enfermos. Porque la paga del pecado es la muerte, y habla de la muerte separado de Dios. Debemos entender las cosas de Dios, las cosas espirituales de Dios, de aprender a vivir una vida santa delante de Dios. Como hijo de Dios, la naturaleza de Dios impregnada en nuestra vida. ¿Y cómo impregnar la naturaleza de Dios en nuestra vida? Es a través de la obediencia, es a través del sufrimiento, es a través del sacrificio. De dejar todo lo que no le agrada a Dios, todo lo que a ti te hace daño. No solo no le agrada a Dios, sino que te hace daño. Más beneficio es para ti que para mí, dice Dios. Porque en medio de todo esto, tú eres el que te beneficia, yo no. Te dice el Señor. En tu obediencia, tú eres el que gana. Porque total, a mí nadie me va a bajar de arriba, nadie me baja a mí. Pero a tú sí te están sacando del reino. Tú mismo estás saliendo automáticamente del reino. Tú mismo te estás autoeliminando cuando no obedeces a Dios. Ahora, fíjense. Vamos a Deuteronomio 14, a la vueltita. 14, 22. 14, 22 dice lo siguiente. Indefectiblemente diezmará todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y esa palabra, indefectiblemente, significa esto. Forzoso. Inevitable, infalible, imprescindible, indispensable, irremediable, preciso, irreemplazable. Fíjate cuántas palabras. Y ahora esto en nosotros se aplica. Tú debes de saber una cosa, que el amor de Dios te obliga. El amor que tú tienes desarrollado de Dios en tu vida te tiene que obligar a eso. Te tiene que llevar a ser una persona responsable. Te tiene que llevar a ser, de ser una persona que te esfuerces. Que la necesitas, sí, confía en Dios. Que no tienes más remedio que hacerlo. Viviendo en estos momentos, nosotros lo que tenemos es infalible. No puedes. ¿Que es indispensable para nosotros? Sí. Dios no te obliga. Pero si el amor de Dios se está desarrollando en tu vida, ese amor sí te tiene que obligar. Como aquel amor de padre que por más ladrón o delincuente o mal hijo que sea, el padre siempre está con su hijo ahí. Y aunque no se lo merezca, el padre ahí está con el hijo.
Yo te digo porque viví casos como ese en la vida natural, en el lugar en que me crié. Y yo a veces me llegaba a la cabeza como que mi mamá de crianza amaba más a esta persona que se portaba mal que al otro. Pero cuando vengo a las cosas de Dios, es que dice la Escritura, Él ha venido por los enfermos, no por los sanos. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Es tener más cuidado con esa persona. Y así mismo, eres tú. Si el amor de Dios se está desarrollando en tu vida, debes de ser preciso en las cosas de Dios. El diezmo no es obligación, vuelvo y te repito. Porque el diezmo es agradecimiento por lo que Dios hizo por nosotros allá en esa cruz. Fíjate, vamos a ver el diezmo terrenal. ¿Sabes que hay un diezmo terrenal? ¿Y por qué es terrenal? Vamos a 1 Samuel 8, 11 al 18, del 11 al 18. Dice así. Y dijo pues así el rey, reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefe de miles, jefe de 50. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y siguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y sus pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. El 15 dice aquí: diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestro siervo y vuestra sierva, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. El 17 vuelve y dice: y diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y el 18: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Yo quiero que sepa una cosa, que aquí es cuando el pueblo de Dios prácticamente desecha a Dios como su rey. Samuel estaba enojado y Dios le dice: no, tranquilo, si a tú no te han... Es a mí, dice, que han desechado. Ponle rey. Pero antes que le ponga rey, Dios le dice: dile lo que le va a exigir un rey, lo que le va a pedir el rey. Y estos son los requisitos pues del rey. Diezmarás todo. Aparte te va a quitar tu mejor ganado, lo mejor que tenga, tus tierras. A tus hijos y a tus hijas los pondrá como obreros para él, como siervos que le sirvan a él directamente, como rey que él es. Y diezmarás, dice. Y fíjate, ¿por qué Dios dice eso? Porque las demás naciones hacían lo mismo. Las demás naciones diezmaban. ¿Y de dónde ese diezmo? ¿Cómo ellos sabían de un diezmo? Es más, los muy estudiosos saben que en la antigüedad se diezmaba también. ¿Y cuál es el diezmo de hoy en día? Son los impuestos que ponen hoy en día los pueblos del mundo entero. Los impuestos que hoy tu rey es el presidente, ya no hay casi rey, es el presidente. Claro que no tiene una autoridad total, porque en el tiempo de los reyes, los reyes de esos tiempos que está hablando aquí la Biblia, eran como dioses para ellos. Por eso tú no podías ni mirarlos muchas veces, ni hablar mal del rey en esos tiempos, porque te costaba la vida. Era cosa seria. Y es penoso que hoy en día se llamen reyes en algunos puntos, algunas personas así. Yo digo, son rey sin reino, son rey sin autoridad. Porque ellos ya no mandan ahí. Solo tienen la palabra rey. Pero en el tiempo de los reyes verdaderamente
se hacían muchas cosas y el rey era el que tenía la máxima autoridad, aunque esté equivocado. Y todos le obedecían a él, aunque esté equivocado. Hoy en día, cuando alguien se porta así, le llaman, tiene un nombre como Pinochet. Es el único que mandaba. Él era la máxima autoridad en algunos países del mundo. Cuando un presidente se porta de esa manera, le dice, eres un dictador. Pues los reyes eran así. Hoy en día no hay rey, aunque se diga que hay rey. El único rey que yo estoy viendo que se porta así es el de Corea del Norte, que de veras lo tienen como rey y es sucesora, porque así eran los reyes. Es sucesor de su papá, de su abuelo, es un sucesor el que está ahorita. No le dijeron a cualquiera, ya no hay elecciones, porque el próximo que va a mandar como él será el hijo de él. No va a haber otro que se meta ahí, mientras ellos sigan ahí. Al rey se lo respeta. Hoy en día a los presidentes, a veces unos quieren aplicarle ese rey y yo le digo, mira cómo le faltan el respeto a los presidentes. No, le faltan los respetos, en otros países no. ¿Y es por qué? Porque viven en la democracia. Aquella democracia donde dice el pueblo manda y así quiere actuar el pueblo de Dios está equivocado. Porque ellos quieren actuar en democracia con la ley de Dios, abrogando leyes de Dios como hacían los fariseos. No se dan cuenta que al momento que dicen no hay esto, son fariseos. Se portan como ellos. Sabemos que nosotros tenemos un rey justo que nos va a cuidar, que nos va a proteger. Al considerarnos él parte de su reino, hijos de su reino, al considerarnos Cristo el cuerpo de él aquí en la tierra, nosotros, ¿cómo no nos va a cuidar? ¿Cómo no va a ser justo con nosotros? Porque él sabe que nosotros estamos aquí en este mundo completando las aflicciones de él que faltan aquí en la tierra. Eso me enseña la Escritura. Así que no te estés quejando mucho por las cosas que te han pasado, porque a Cristo le fue peor y a los héroes de la fe que habla Hebreo 11 le fue hasta lo partían, hermano, cosas tremendas. Lo que te está pasando hoy en día no es nada. Tal vez en África, en Asia, en muchos países como estos, sí están siendo muy, muy maltratados el pueblo de Dios. Quieren acabar prácticamente por allá con todo lo que se llama Dios en algunos lugares de estos, no queriendo saber de Dios. Este es un principio, hermano, que viene de arriba, digo. ¿Cómo sabían estos reyes que se tenían que diezmar? Y te cuento, o te hago ver en la Biblia, no te cuento, sino que te hago ver en la Biblia, que Israel tuvo rey, pues Saúl, pero igual él seguía diezmando. ¿Y cómo tú te das cuenta de eso? Porque cuando viene Cristo, ve que están diezmando y están ofrendando, o sea, y le era peor, porque ellos tenían un gobierno dentro de su gobierno, tenían a los romanos ahí que tenían que aportarle y tenían que aportar al rey, al reino que tenían en esos momentos, y tenían que diezmar. Y nos quejamos nosotros cuando esos tiempos que vino Cristo eran peores que estos que estamos viviendo nosotros, donde esa gente verdaderamente pasaba hambre. Ya hemos visto hechos. Algunos que quieren ser como la iglesia primitiva, mira cómo hechos. Por eso Pablo tuvo que pedir donaciones a las otras iglesias para darle al pueblo de Israel que estaba pasando necesidades, estaba pasándolo mal. Y en medio de esto, por eso digo, tenían que diezmar, tenían que contribuir al gobierno, tenían que contribuir a los romanos. Y cuando el pueblo de Dios decide desechar al rey, o sea, a mi Dios, y pone a este, ellos igual tenían que diezmar. Eso no se le acabó. Eso sí le dije, cuando estés en aflicción, esto no te voy a oír. Y tú ves lo que hizo acá el padre de Ezequías, lo que hizo.
Esto es para nosotros en estos tiempos de tomarlo como ejemplo, hermano. De no tomar las cosas así a la ligera. Créele a Dios, no me crees a mí. Lee la Biblia. Dile al Señor, en nombre de Cristo Jesús, ábreme el entendimiento. Porque todo tienes que pedirlo en nombre de Jesús. Tienes que ser detallista. Todo en el nombre de Jesús, hasta eso. Porque el que se te abra el entendimiento y obedezcas a Dios, te aparta del mundo. Que tengas temor de Dios, te aparta del mundo. Pero si tú no tienes temor de Dios y solo conocimiento, vas a ir en cambio al mundo. Que Dios te bendiga. Cristo te ama. Amén. Cuídate mucho.